Bienvenidos a Milenarios Son. Acompañadnos en este viaje a las profundidades de un cuento que creíais conocer. Hoy nos adentraremos en la verdadera historia de Rapunzel, despojándola de su velo infantil para descubrir los susurros de locura, los pactos de sangre y el terror que se esconde en la soledad de una torre sin puerta. Acomodaos y dejad que la oscuridad os arrope. Érase una vez, en una tierra donde la fe se marchitaba tan rápido como las cosechas, un hombre y una mujer que anhelaban un hijo con una desesperación que bordeaba la demencia. Su casa, un remiendo de piedra y pena, se apretujaba contra el muro de un jardín vecino, un lugar de una belleza tan antinatural y exuberante que parecía burlarse de la aridez del mundo exterior. Aquel jardín, sin embargo, no pertenecía a nadie, pertenecía a algo. La gente del pueblo la llamaba Gothel, una mujer que parecía no envejecer y cuyos ojos guardaban la sabiduría fría de las tumbas. Nadie osaba cruzar sus muros, pues se decía que las plantas que allí crecían se nutrían de secretos y se regaban con lágrimas. Un día, la mujer, asomada a la única ventana que daba a aquel Edén prohibido, fijó la vista en un bancal de rapunceles. Pero no eran simples verduras, sus hojas brillaban con un verde febril, casi fosforescente, y parecían palpitar con una vida propia. La mujer no sintió un antojo, sintió una llamada, una necesidad visceral y violenta que le retorcía las entrañas. «Me muero, joder, me muero si no las pruebo», le siseó a su marido esa noche, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. Su deseo se había convertido en una obsesión que la consumía, una fiebre que ningún médico podía curar. El hombre, que amaba a su esposa más que a su propia alma, vio en sus ojos el abismo y tomó una decisión. «Que los dioses me perdonen», pensó, «pero antes la dejaré morir por brujería que por inanición». Al amparo de una noche sin luna, saltó el muro. El aire dentro del jardín era denso, pesado y olía a tierra húmeda y a algo más, a ozono, como antes de una tormenta. Arrancó un manojo de aquellos rapunceles con manos temblorosas. Las hojas se sentían extrañamente cálidas al tacto. Al darse la vuelta, se topó con ella. Gothel no surgió de las sombras, parecía simplemente formarse a partir de ellas. No era una anciana encorvada, sino una figura imponente de belleza severa. ¿Un ladrón en mi santuario? Su voz no sonó, sino que resonó directamente en la mente del hombre. «Te has atrevido a profanar el nido, a robar lo que es mío». «Piedad», suplicó él cayendo de rodillas, «mi mujer se muere por ellas, es un antojo de su embarazo». Gothel ladeó la cabeza, y una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en sus labios. «¿Embarazo? Necio, no es un antojo lo que la consume, es un eco. Esa criatura ya me pertenecía antes de ser concebida. La semilla de mi jardín la reclamó». Se agachó hasta que su rostro quedó a centímetros del aterrorizado hombre. «Te permitiré llevarte los que quieras, manténla viva, pero el fruto de su vientre será mío. Es el precio, no por el robo, sino por la sangre, y te juro que lo cuidaré, como una madre». El hombre, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, asintió. 9 meses después, nació una niña de una belleza tan sobrecogedora que dolía mirarla. Su cabello no era rubio, sino del color del oro fundido, y cada hebra parecía capturar y retener la luz. Tal como pactó, Gothel apareció. No hubo llantos ni súplicas, solo un silencio sepulcral mientras se llevaba a la niña. Le puso por nombre Rapunzel. Cuando la niña cumplió los 12 años, Gothel la encerró en una torre en el corazón del bosque más antiguo y sombrío. Una torre sin puertas ni escaleras, un monolito de piedra lisa que parecía haber crecido desde las entrañas de la tierra. Rapunzel no estaba prisionera, estaba en cuarentena. Su poder, la extraña herencia del jardín, crecía con ella, y el mundo exterior no estaba preparado.
Su único contacto con su madre era a través de su cabello, que ya medía más de 20 varas. Gothel llegaba al pie de la torre y su voz se deslizaba por la piedra como una serpiente. «Rapunzel, Rapunzel, desata el oro que teje tu piel». Y la muchacha, obediente, soltaba sus trenzas, una cascada dorada por la que Gothel trepaba. Pasaron los años. Un día, un príncipe, un joven cínico y hastiado de los placeres de la corte, se adentró en aquel bosque persiguiendo rumores de una extraña melodía que volvía locos a los hombres. Y entonces la oyó. No era un canto dulce, era un lamento de una pureza desgarradora, una melodía que hablaba de soledad y de un anhelo tan profundo que hacía sangrar el alma. El príncipe, cautivado y obsesionado, buscó el origen de la voz hasta dar con la torre. Se ocultó y vio el ritual. Vio a Gothel llamar y vio la increíble escalera de cabello descender. «¿Pero qué coño?», musitó. Una idea, peligrosa y excitante, se formó en su mente. Al anochecer siguiente, imitó la llamada de la bruja. «Rapunzel, Rapunzel, desata el oro que teje tu piel». La trenza dorada cayó y él trepó. Lo que encontró arriba no fue solo a una joven hermosa. Rapunzel era un ser de otro mundo. Sus ojos, del color de las violetas, lo miraron con un pánico primigenio. Jamás había visto a un hombre. El príncipe, que esperaba encontrar a una damisela asustada, se topó con algo que sacudió su arrogancia. Le habló no con galantería, sino con una curiosidad genuina y febril. Ella, a su vez, lo interrogó sobre el mundo exterior, sobre los colores, los olores, las texturas de una vida que no conocía. Sus encuentros se convirtieron en un ritual nocturno. No solo compartían besos robados y caricias torpes, compartían secretos. Él le hablaba de guerras, política y traiciones. Ella, sin darse cuenta, le revelaba fragmentos de su extraña naturaleza. Cómo a veces podía oír los pensamientos de los pájaros o cómo su cabello zumbaba con energía durante las tormentas eléctricas. «Dime, príncipe», le preguntó ella una noche, con una picardía recién descubierta, ¿es cierto que los hombres de tu reino solo desenvainan la espada para la batalla? Él sonrió, acercándose a ella. Mi espada, princesa, responde a desafíos más placenteros cuando está entre tus muros. Pero su idilio no podía durar. Gothel no lo descubrió por un desliz, lo sintió. El poder de Rapunzel, puro y contenido durante años, estaba cambiando. Se había vuelto errático, contaminado por una influencia externa. Una tarde, al subir, notó algo diferente en el agarre del cabello. Olía a sudor de hombre. «Rapunzel», dijo con una calma aterradora, «últimamente tu cabello se siente más pesado, más usado. Dime, ¿cómo es que me cuesta más subir a mí, que te di la vida, que al niñato del príncipe, que sube aquí en un suspiro y te deja sin aliento?» El rostro de Rapunzel se tornó blanco. «¡Maldita niña estúpida!», rugió Gothel, y su belleza se resquebrajó para revelar el horror que yacía debajo. «Creí que te había aislado del mundo, pero has metido a la alimaña en el nudo, has profanado el santuario». Furiosa, agarró las trenzas doradas con una mano y con la otra empuñó unas tijeras de plata. Zis, zas, el sonido del metal cortando la magia llenó la habitación. El cabello cayó al suelo, inerte y opaco, como paja muerta, y con él la luz pareció abandonar la estancia. Sin piedad, arrastró a una Rapunzel catatónica a un desierto de sal y rocas, un páramo donde ni siquiera la desesperación podía echar raíces, y la abandonó a su suerte. Esa misma noche, el príncipe acudió a su cita. «¡Rapunzel, Rapunzel!». La trenza cortada cayó. Trepó con el corazón desbocado de anticipación. Pero arriba no le esperaba su amada, le esperaba Gothel, sosteniendo el cabello cercenado y con los ojos ardiendo como ascuas. «¿Buscabas a tu pajarito cantor?», siseó con sorna. «El gato se lo ha comido.
y ahora el gato va a sacarte los ojos. El príncipe, loco de dolor y rabia, se abalanzó sobre ella, pero la bruja simplemente se hizo a un lado. Él cayó al vacío. No murió, aterrizó en un lecho de espinos negros que rodeaban la base de la torre. Espinos que Gothel había cultivado con magia oscura. No solo le perforaron los ojos, dejándolo ciego, sino que le inyectaron un veneno que le pudría los pensamientos con pesadillas y alucinaciones. Durante años, el príncipe vagó por el mundo, un espectro ciego y loco, alimentándose de raíces y bayas, gritando el nombre de Rapunzel a un cielo indiferente. Finalmente, el destino, o quizás una crueldad más refinada, lo guió al desierto. Allí oyó una voz. No era el canto poderoso de la torre, sino un susurro quebrado, una nana cantada a dos niños pequeños. Siguió el sonido y tropezó. Una mujer lo ayudó a levantarse. Estaba curtida por el sol, con la piel agrietada y una mirada que había visto demasiado. Pero era ella, era Rapunzel. Lo reconoció y se echó a su cuello, y por primera vez en años lloró. Dos de sus lágrimas cayeron en las cuencas vacías del príncipe. Sintió un dolor abrasador, como si le estuvieran echando ácido en los ojos, y luego vio el rostro de Rapunzel, las arrugas de sufrimiento en sus comisuras. Vio a sus dos hijos, un niño y una niña, que lo miraban con los mismos ojos de Violeta. Su vista había vuelto. Pero las cicatrices, las visiones de los espinos, se quedaron grabadas para siempre en su mente. La llevó a su reino, donde fue recibido como un muerto que regresa a la vida. Vivieron juntos, sí, pero no fueron felices para siempre. Eran dos almas rotas, unidas por un trauma que nadie más podía entender. Por las noches, él a veces despertaba gritando, ciego de nuevo en sus sueños. Y ella, a veces, se miraba en el espejo y acariciaba su cabello ahora corto y castaño, y se preguntaba si el calor que sentía en sus entrañas era amor por su familia o el eco latente de la magia del jardín. Colorín colorado, este cuento de espinas se ha acabado. Moraleja. La moraleja de nuestra historia es sombría pero honesta. Hay antojos que se pagan con el alma, y puertas que, una vez abiertas, jamás pueden volver a cerrarse. Y que el verdadero terror no reside en la soledad de una torre, sino en lo que estamos dispuestos a hacer y a quién estamos dispuestos a sacrificar para escapar de ella. Muchas gracias por acompañarnos en Milenario Son. Si esta historia ha despertado algo en vosotros, suscribíos y dadle a la campanita para no perderos nuestro próximo viaje a la oscuridad. Hasta la próxima.